González, que es licenciada en Psicología y Criminología, y vamos a hablar con ella de sus libros y de lo que contienen. Que todos los libros parece que tienen un contenido para ayudar, ¿no, Fabiola? Bienvenida. Bienvenida y muchas gracias por invitarme. A ti. ¿Cuál es tu profesión hoy en día? Pues ahora estoy centrada en la escritura principalmente. ¿Y cómo pasas de ser, porque bueno, hay muchos psicólogos que escriben y tal, pero de repente eres como muy prolífera, ¿no? En libros. Bueno, pues al principio empecé dedicando los 2 primeros libros a la educación y a las películas, y era pues en plan didáctico y pedagógico. Y después estuve escribiendo durante mucho tiempo un blog en el que durante 1 año y pico, aunque ahora sigo escribiendo pero muy esporádicamente, y hablaba un poco de todo, de viajes, incluía algún poema, algún cuento, hablaba también de cosas que me pasaban cotidianas y de películas y de exposiciones, etc. Y de ahí ya pasé pues a lo que es ya más literario, ¿no? Escribir prosa poética, poesía y hasta hoy. Y tú, bueno, los oyentes no la ven, ya la verán cuando lo colgamos en redes, pero tienes un aspecto dulce, ¿no? ¿Cómo una persona así con aspecto tan dulce de repente dice, soy criminóloga? Bueno, eso lo estudié ya de mayor y nunca lo he ejercido. Es verdad que la formación en el trabajo en el instituto siempre influye, porque pues ahí ves de todo, ves delitos que están en el Código Penal, maltrato, familias en el que hay también maltrato de género y también otro tipo de problemas como son las drogas, etcétera, etcétera, abusos sexuales, agresiones sexuales. Entonces, toda esa formación, aunque no la he ejercido directamente, me ha servido para el ejercicio de la orientación y además en la enseñanza. Has publicado varios libros y vamos a hablar de películas para trabajar en el aula y educando con cine. Dices que en estos libros presentas varias películas, ¿no? Y para trabajar la educación, ¿cómo explicas que ese libro hable de películas que pueden ayudar? Pues yo he sido muy de ver mucho cine y entonces tenía como la deformación de cuando veía una película y decía, ay, esto se lo tengo que presentar a los alumnos porque les puede ayudar a empatizar o conocer otras realidades distintas. Entonces la mayoría de los libros escogía películas en las que los protagonistas fueran adolescentes o tuvieran un papel relevante, y entonces se han tratado pues temas desde la salud mental hasta temas como la adolescencia, el duelo, la orientación sexual. Bueno, Jesús ha sido alumno mío y ha visto bastantes de algunas de estas películas, las hemos trabajado en clase. Una cosa, ¿tus libros son para el público en general o un poco más para personas, digamos, más profesionales en el tema? Bueno, en realidad son películas que se hacen para el gran público, lo que pasa que es verdad que la mayoría de las que he escogido para los libros son un poco cine independiente, porque aparte de las cosas que he comentado antes, de generar empatía, conocer otras realidades, también tener un pensamiento más crítico, es una forma de que la gente, los alumnos, también amen el cine y tengan un ocio diferente, no al ocio habitual que suelen tener los adolescentes, sino despertar el interés y el gusto por el cine, o sea que también tiene esa labor. Yo lo utilizaba no solo con los alumnos, sino también en escuela de padres, y luego también se utilizaba en tutorías, en psicología, adolescentes, etc. Hablas mucho, o has dicho que hablas mucho, el tema de los adolescentes. ¿Qué importancia tiene la adolescencia en la vida de las personas? Bueno, yo creo que la etapa más importante en la vida de la persona, aparte que es una generalización, es la infancia, ¿no? Porque ahí es cuando aprendes a ver el mundo y a construir tu mente. Pero la adolescencia es una época muy crítica, en la que se olvida que se sufre mucho, porque hay muchos cambios hormonales, muchos cambios físicos, y los padres, que eran como un poco los héroes en la época infantil, pasan a un segundo plano y son los iguales. Entonces te influye mucho lo que los demás piensen de ti. Y eso te condiciona a tener los primeros complejos,
las primeras inseguridades, emocionalmente eres muy frágil y a veces por llamar la atención de los iguales te puedes meter en problemas, ¿no? Es una edad, yo no la recuerdo como la más feliz. Y además te obligan a tomar muchas decisiones en la vida, ¿no? Me voy a coger estos estudios, me voy a coger estos otros, mis padres me dicen que haga una cosa, mis amigos me dicen que haga otra. Entonces yo veo que se sufre mucho, la autoestima es muy baja, aflorecen muchas enfermedades mentales, los problemas de la conducta alimentaria, aparecen muchos problemas de ansiedad, de depresión y empiezan a tener pues las ideas de suicidio, que dentro de los adolescentes y jóvenes actualmente, dentro de las enfermedades, es una de las causas de muerte, que no son por temas de enfermedades físicas, es la primera, ¿no? Entonces... Estuvimos hablando con un psiquiatra que vino aquí a hablar un poco de las enfermedades mentales. Y estuvimos hablando de los adolescentes, si en el fondo esta sociedad no los está haciendo un poco incapaces de asumir la frustración. Nosotros cuando éramos jóvenes, cuando algo te salía mal y no lo conseguías, asumías que eso es parte de la vida y que bueno, pues o eliges otro camino o te hundes en la miseria. Normalmente dices, bueno, pues vamos a buscar cómo salir del tema. Sin embargo, hoy en día la sensación que da es que los adolescentes no están capacitados para asumir una frustración. Estoy totalmente de acuerdo. La tolerancia a la frustración es un problema que tiene los adolescentes y luego pasa a la juventud, incluso adultos. Y eso que genera cuando tienes frustración, genera mucha ira y mucha agresividad, ¿no? Entonces esa mala gestión también genera mucha que no eres feliz, ¿no? ¿Y cómo se generará esa frustración? Entre conseguir las cosas inmediatamente, que te salgan a la primera, si no desisto, y también las redes sociales, los modelos de físicos o de vida que te ponen y que la tuya no tiene nada que ver, porque está muy manipulado todo esto. Entonces esa frustración no la sabes gestionar y a veces llegan incluso a conductas autolíticas, es decir, autolesionarse, ¿no? Por esa rabia que tienen de que su vida es una mierda, ¿no? No se parece a nada de lo que me dan, no tengo lo que quiero ahora y sí, es verdad. A lo mejor antes, como no teníamos redes sociales, te podías comparar con un amigo, con un vecino, con alguien del instituto. ¿Por qué ahora hay tanta comparación con personas en las redes sociales que incluso no es que las personas no sean reales, sino que lo que emiten, lo que lanzan, el mensaje que lanzan no es algo real y sin embargo se comparan con ellos? ¿Por qué esa necesidad? Pues yo creo que es porque estamos muy manipulados a nivel de todo lo que es la comunicación, ¿no? Entonces nos están metiendo en toda la publicidad, el marketing, muchos modelos que son inalcanzables. Decía un filósofo Bauman que la felicidad está en una bolsa de compra, ¿no? Entonces es como que muchas veces ese vacío que genera tanto superficialidad y menos lectura, menos contacto con la naturaleza, estar siempre sentado con el móvil, con el ordenador, pues hace que la gente compre compulsivamente. Entonces decía, la felicidad está en una bolsa de compra, ¿no? Entonces, pues es así la realidad que tenemos ahora, y además con la inteligencia artificial que nos pueden meter todavía más manipulaciones, ¿no? Yo siempre le digo a mi hijo, como antes hemos dicho que cada uno se identifica con lo que quiere, incluso personas mayores que se identifican con bebés y se ponen pañal, y yo siempre digo que con el tiempo lo vas a utilizar forzosamente. Yo a mi hijo le digo, no te enchufes a una máquina constantemente, porque cuando seas anciano, si llegas de una manera o de otra vas a estar enchufado a una máquina. Disfruta ahora que puedes hacer todo, prácticamente todo, sin estar viendo una realidad que no existe. Si han hecho un experimento, un profesor, he leído hace poco aquí, además en España, de voluntariamente, entre muchísimos alumnos, no te puedo decir la cifra, quienes voluntariamente dejaban el móvil, lo dejaban en el instituto cerrado con llave, durante un mes sin móvil, y luego tenían que ir escribiendo cómo se sentían y cómo iban sustituyendo esas horas que tenían
sin el móvil. Es verdad que lo hicieron un 25% se ofreció, algunos no aguantaron, pero es una cosa que, como dices tú, antes era normal, vivíamos sin móvil y vivíamos bien, y ahora no podemos vivir sin él, es una necesidad, de hecho, en las unidades de adicciones está el uso de las nuevas tecnologías, que es otra adicción más, como puede ser el alcohol o la heroína o el cannabis, etc. ¿Tú crees que las redes sociales al final afectan a la incapacidad de relacionarte cara a cara con otra persona? Sí, además hay muchos vídeos y muchos cortos buenísimos, ¿no? Me acuerdo que, no sé si habéis visto un corto que es de hace unos años, que se llama Limpia Parabrisas, no sé si lo habéis visto, y hay una escena, no sé si es al principio o muy al principio, una pareja que están cada uno en un supermercado, uno al lado del otro, una chica y un chico, y están mirando el móvil para encontrar pareja. Y están viendo que se gustan unos que salen en la red y está justo al lado. Y no le ves, ¿no? Es así de triste. La verdad es que... Sí. De todas formas, hoy en día es que aunque quedes con alguien, tú estás a lo mejor sin el móvil y luego esas otras personas están usando el móvil con el TikTok o tal. Sí. Al final, bueno, siempre dicen que el tema de las redes, lo único que hacen para que estés ahí continuamente es buscar publicaciones que sean de odio o cosas así para mantenerte ahí la atención. Es que dicen que los mensajes de odio, los mensajes negativos, enganchan más que un mensaje positivo. Entonces, de todas maneras, yo cuando dices, por ejemplo, a mis sobrinos o que ellos quieren venir a comer, la condición que pongo es: no hay móviles en la mesa. Sí, es que Alguno me hace la busca y se lo mete bajo la mesa y me da. No, está prohibido. Si vienes a comer con tus tíos, vienes a relacionarte con tus tíos. Si quieres luego seguir con el móvil, tienes 24 horas. Yo, una de las cosas más tristes que veo cuando salgo por la calle, que es que veo el instante y veo el futuro, es cuando pasean un bebé o un niño de 2 años, que están, a lo mejor el niño, pues eso, que necesitan que le digan, el niño señala con el dedo, pues le digas un árbol, un pato, o le sonríes, o le digas... No, es que la persona que le lleva, que puede ser su madre, su padre, yo que sé quién, va mirando el móvil, no mira al niño, pero que tienes un niño delante. A eso que dices, hay gente que directamente le da el móvil al niño para que directamente deje de... Sí. Es que son tan pequeñines que seguro que si le das un móvil lo tira, pero cuando tenga 4 o 5 años, él va a hacer lo que ha visto. No, pero hay niños en carros y que están con el móvil. Pero porque le llaman los colores del movimiento, entonces, claro, es normal. En uno de tus libros dices que habla de los niños soldados. ¿Qué son los niños soldados? Es una película que trata en África. Es durísima, se llama Rebelde, y la ponía en el instituto. Es un poblado africano en el que hay una niña que es la protagonista, y entonces la ven como matan a sus padres y la obligan a matar a uno de ellos. Entonces, a partir de ahí ya es un condicionamiento total a niños muy pequeños, y aprenden que lo único que tienen, el apego que tienen en la vida, es un rifle, es un arma. Y entonces, bueno, es durísima porque es muy real. Entonces son los niños soldados que les han quitado todo y les condicionan que su único apego es un arma, ¿no? Y no cuento más porque la película en sí es bastante dura, pero es buena. Es como, ¿cuál fue la guerra esta europea, la de Sarajevo? ¿Sarajevo no la ganó? Sí, la de antigua Croacia, sí. Todo que Balcán. Escuché en un documental a un soldado que mataba a diestro y siniestro y no tenía ningún remordimiento, y le preguntaban que cómo era capaz de no tener remordimiento, y decía: no tengo nada, me ha matado a mi mujer, a mis hijos, a toda mi familia, ¿qué me importan los demás? Y a mí me pareció algo tan duro. Y yo leí un libro que se llama No matarías ni a una mosca, que lo escribió una mujer que era no recuerdo si era Croacia, si era Bosnia, bueno, era un país, diciendo, con lo bien que nos llevábamos, compañeros que éramos incapaces de matar ni una mosca, ¿qué pasó para que luego nos matáramos entre nosotros, ¿no? ¿Qué pasó en nuestras cabezas? ¿Qué hizo de chicos y chicas que no matarían ni a una mosca, que luego acabaron matando a otras personas que no les han hecho nada? Es toda la política que te meten en la cabeza.
Ayer escuché en Horizonte, no sé quién era, creo que era argentino, porque decía, si hay una guerra nuclear, en el único sitio donde se puede sobrevivir es en Argentina, porque bueno, de una serie de historias que como decía Iker Jiménez, decía, no vamos a ir todos a Argentina esta noche. que decía que los países sudamericanos, o bueno, ahora ya no se dice sudamericanos, se dice de otra manera, bueno, los países sudamericanos no tienen la cultura de la guerra, que realmente la cultura de la guerra es más europea, occidental, que ellos realmente han tenido muy pocas guerras. Si te pones a pensar y dices, es verdad. Sí, pero han tenido y tienen mucha violencia en algunos países. Eso sí. Porque en el instituto hemos tenido alumnos que venían de El Salvador o de Nicaragua, no todos, porque depende de la zona donde ha tocado nacer, y me decían, es que yo he visto matar a gente en la calle, delante de mí, o niñas que decían, mi madre me da todos los días un beso porque no sé si volvería a casa. Entonces no habría guerra. Pero hay La guerra que entendemos nosotros como guerra, pero había una violencia que no sabías si volverías a tu casa, ¿no? Y ver la muerte desde que eres pequeño. A lo mejor es que en ese caso a los gobernantes les interesa mantener ese tipo de violencia por algunos intereses. Bueno, realmente la guerra al final es un interés económico siempre, o sea que... Sí. Hablando de guerras, hablas también del acoso escolar, que sigue hoy en día estando muy unido también a las redes. Sí, lo trabajo, bueno, en uno de los libros de Educando con Cine o películas para trabajar en el aula, hay películas en las que se aborda el tema del acoso, y también en uno de los libros en el que se llama El Sendero de los Versos Perdidos, también hay un capítulo que se trata el tema del acoso escolar. Es verdad que el acoso escolar ha existido siempre. A lo mejor no tan agresivo, ¿no? Yo tan creo violento. yo creo que sí, lo que pasa es que a lo mejor no era tan frecuente o no se exponía tanto. No se exponía tanto. Pero ahora con las redes sociales, pues ya ha llevado incluso, bueno, tanto por redes como no por redes, hay niños que se suicidan por el acoso escolar, no nos olvidemos. Sí. Hay otros que a lo mejor lo intentan y sobreviven, pero que te pongan unas fotos tuyas y que te las vaya viendo todo el mundo y se ría de ti y tal, un niño no puede gestionar solo eso, y al final es tanta la angustia que no quiere vivir. Y si tú vas a clase todas las semanas y te escupen o te rompen tus libros y eres una apestada, pues al final tampoco quieres vivir porque te crees que te lo mereces. Entonces es muy duro. ¿Y tú, como profesora que has sido, piensas que eso ya no que sería, sino que no se intuye? A ver, ciertos comportamientos. Hay cosas que se pueden intuir y hay cosas que no. Pero es verdad que en el instituto creamos el grupo de alumnos ayudantes, que son alumnos que, aparte de hacer mediaciones entre iguales, tenían muchas funciones. Y una era detectar esos casos de posible acoso para que, si los profesores no lo veían, nosotros en orientación nos enteráramos y pudiéramos intervenir. Y desde luego, chapó por los niños ayudantes, hacíamos un curso de formación y aún así siempre se escapan algo, siempre se escapan. Pero bueno, luego se hizo oficialmente un protocolo de acoso escolar y que tiene unos requisitos y es que especifica muy bien los tipos de acoso, que también el acoso es cuando nadie te habla, nadie te escucha, nadie quiere ponerse contigo en los grupos, el aislamiento. Entonces, pues, Jesús, ya que está aquí, en bachillerato yo le di clase y de psicología y ya no teníamos la figura del alumno ayudante, pero es verdad que yo, si te acordarás, Jesús, que decía, oye, habla un poco con tal, que está muy solo, intenta ver qué le pasa, intenta que no se quede solo en estas clases, y yo tiraba mucho de Jesús porque era un muy buen compañero y me ayudó mucho ya en bachillerato, que estamos hablando. ¿Te acuerdas, no, Jesús? Luego también te aconsejaron también ayudar a otra persona que ahora es un amigo tuyo. Sí, esa fui yo. Puede ser, sí. Sí, y luego te digo el nombre para que te acuerdes. De hecho, además, estuvimos quedando y demás. Sí, era un chico, no vamos a decir el nombre, por supuesto estaba prohibido porque es la privacidad. Y este chico, que es un cielo, o sea, es una persona extraordinaria, me dijo,
porque él no sabía mucho que yo estaba detrás ni nada, porque tenía que ser todo muy natural, me decía, jo, es que Jesús es majísimo, he quedado con él, no sé qué. y nada, luego se han hecho muy amigos, sí. Pues nada, eres un cielito. A ver si me lo demuestras, corazón. ¿Por qué una persona tan, iba a decir tan pequeña, no, o sea, de tan corta edad, necesita hacer tanto daño a otra persona? Bueno, pues ahí nos metemos en un terreno complicado, ¿vale? Hay un perfil de trastorno de personalidad tipo, bueno, cuando son niños no podemos hablar tanto de trastorno de personalidad, sino de conducta asocial, que son pues niños que si eso sigue acabarán como lo que conocemos vulgarmente como psicópatas, ¿no? Pero hay otros niños que a lo mejor en su casa hay un tipo de agresividad muy fuerte que ellos lo trasladan también a los iguales, ¿no? Si les están machacando, si tal, pues van al más débil. Y a veces porque su lugar en la clase es un lugar que no le gusta y entonces hay una persona que destaca, ya sea porque va bien en los estudios o porque es diferente, tiene una orientación sexual diferente o porque físicamente no es agradable o porque tiene un problema de necesidades específicas y va al más débil para mostrar su liderazgo negativo y su poder con respecto a los iguales, ¿no? Y muchas veces pues luego hablas con los padres y no lo pueden creer, ¿no? Lo niegan, no lo asumen. Pero hay conductas desde pequeños en algunos niños que pues son los típicos niños que ya cometen algunos hurtos, que maltratan también a algunos animales, que se escapan del colegio, que tal, y que pueden desencadenar un trastorno de conducta ya tipo psicopático. Sí. De todas maneras, dices, algunos padres se quedan sorprendidos. Y algunos padres también dirán, mi hijo no puede hacer eso porque yo lo he educado estupendamente y es imposible que haga esas cosas, ¿no? No reconocer eso es un problema para no avanzar en el problema. Sí, y eso se da mucho. Y luego también otra cosa que se habla menos es que algunos de esos niños marginados que luego adquieren un poder en algún sentido, reproducen las conductas que han hecho contra ellos, se lo hacen a otros niños, como para afianzar ese poder y esa seguridad, reproducen el dolor que le han hecho a ellos y se lo hacen a otros. Uno de tus libros dices que nació de un blog. Es uno que se llama Azul, Verde y a veces Gris. Entonces empecé a escribir un blog y comentaba pues he visto esta película y daba una pequeña crítica, o he ido al jardín botánico y se me ha ocurrido una historia, o he hecho este viaje y lo cuento, o he leído este poema y me ha conmovido y lo explico, o pues cuando mis hijos corrieron a San Silvestre lo cuento. Y luego pues algún poema que escribí yo, un cuento, que en el blog no está el cuento, en el libro sí, era una historia que me contaba mi madre muy bonita, de que jugaban en el escondite metidos en los huecos de los robles. Y entonces a partir de ahí se me ocurrió una historia que me gustó mucho. Me imaginaba a los niños pequeños jugando al escondite escondidos dentro de los huecos de los robles, y entonces me inspiró una historia. En el blog esa no sale. Entonces el blog fue como la transformación. Tenía varios seguidores, aunque mis hijos me decían que lo que escribía era demasiado largo para un blog, y me animaron a pasarlo al libro. Entonces eso pasó al libro y fue como el despertar de atreverme luego a sacar los otros libros. O sea, que tienes consejeros por ahí escondidos. Sí. Pero mis hijos son muy duros, porque dicen, escribes muy triste. Eso es realista. Bueno, es una manera también de... Sí. Es una crítica, ¿no? Sí. Siempre, si es constructiva, es fenomenal porque te ayuda a mejorar. En Cartas a Nadie dices que es prosa y poesía, y que tiene algo curioso que son las letras y los colores. Prosa y poesía. ¿Hoy en día la gente lee poesía? Pues bueno, no lo sé, pero sí que es verdad que hay mucha gente que está escribiendo poesía. Luego no sé si se lea, pero hay mucha gente que está escribiendo poesía. Cartas a Nadie son cartas, epístolas, entre dos chicos, un chico que se llama Lucas y una chica que se llama Lucía, que los nombres no son al azar. Intenté que fueran nombres que las primeras
letras fueran muy similares. Entonces yo cuando escribía la historia, a Lucas le escribía de un color y a Lucía de otro, para yo enterarme, porque tenía que desdoblar mi cabeza y contestar las cartas, que a veces se contestaban y a veces no. Y a veces firmaba Luc, que podía ser Lucía, podía ser Lucas o los dos. Como eso, a nivel de imprenta sale carísimo escribir en 3 colores, pues hablando con Jorge Redondo, que es el que me maqueta todos los libros, con muchísima delicadeza y sensibilidad, pues se nos ocurrió elegir 3 letras diferentes. Entonces él eligió unas letras a mí me encantaron, una para Lucas, otra para Lucía y una tercera para Luc, que podía ser cualquiera de los dos. Entonces es una historia de amor tóxica en la que los protagonistas sufren mucho. Y bueno, pues ahí meto pues partes de Madrid, el Retiro, bueno, pues el Parque de Fuente del Alberro, alguna fachada que me ha gustado para ambientar la prosa que hay en ese libro. Es prosa poética, no es prosa normal, es prosa poética y poesía. Por cierto, aquí tenemos uno de tus hijos. Hola, en verdad. ¿Tú lees poesía? He leído, pero... Ahora dice, no, solo la de mi madre. Pues poco más, porque a mí siempre me ha costado un poco imaginarme, o sea, abstraerme en lo que leía. Entonces prefiero, o sea, se me queda más o me meto más en la historia cuando la historia es más lineal. Pero la poesía sí que la concibo algo muy estético y eso también es algo que me gusta bastante. Yo es que estoy más con él, soy más. Sí que es verdad que hemos tenido aquí a Rocío Vierna, que es una poetisa, y a, ¿cómo era? Naranjo, ¿cómo se llamaba? Aristides Naranjo, que también escribía poesía, y nos decía que cada vez, como dices tú, cada vez la gente escribe más poesía y lee más poesía. Yo tengo un trauma con la poesía, es un trauma de pequeña en el instituto, cuando te obligaban a leer esas poesías tan horribles que decían... Bueno, pero la del con 100 cañones por banda, esa sí No, que esa es muy esa sencilla. me gustaba, ¿no? Pero ¿cuál era el otro? Y la de Gloria Fuertes también. ¿Cuál nos obligaban a leer? ¿Lope de Vega era? No, ¿cómo era? A ver, las de Garcilaso eran muy difíciles, Ay, ¿eh? Sí, Góngora Y Góngora y Garcilaso son muy difíciles. Es que me hicieron un examen de uno de ellos y lo tenía que hacer oral y yo decía, pero si es que lo que yo estoy leyendo con lo que tú me estás diciendo que has interpretado no tiene nada que ver, no me cuadra. Mira, la poesía que escribo yo es bastante sencilla, es sencilla, se puede entender bastante bien y luego quitando un libro que ya hablaremos de él, que es Poesías sueltas, están en un contexto de una historia y entonces es fácil entenderlo, o sea, no son complicadas. Claro, es sobre todo la idea de que está escrito en verso, entonces tú, por ejemplo, una canción o esos escritos sí que los puedes entender, en cambio la poesía que tenemos más la idea es algo como que cada palabra está súper escogida y que si no lo pillas lo que... Y que luego es una claro, metáfora que no sí, tiene nada que ver con... Y yo es que las metáforas, claro, a mí las cosas claritas. creo que en el arte cada uno tiene que interpretar Sí, las cosas sí, como sí. en su momento. Sí. Los títulos que yo he puesto son metáforas y seguro que te gustan y seguro que dices, Sí, son muy sugerentes, sí. o sea, no son complicadas y son una metáfora, cada título es una metáfora. ¿Qué importancia tiene el amor en tus libros? Pues en el que más he dedicado, si te refieres al amor de pareja o al amor en general. Al amor en general y el amor de pareja, pero no tóxico, porque hablan muchas veces del amor tóxico. En el amor de pareja y tóxico es solo cartas a nadie. En los otros hay amor, pero de amistad o amor de generosidad en uno que trato la acogida, es el amor pues hacia unas personas que acoges en tu casa, que sabes que es acogida, que puede estarse toda la vida o puede que no, pero tú les tienes que dar esa familia que necesitan, siempre diciéndoles que sus padres le quieren y que pueden volver con ellos, prepararles por si eso pasa, ¿no?
y yo creo que eso es una generosidad y eso es amor. Y el amor en Niña de Invierno es la amistad, es el amor a los ¿Cómo se llama el que he dicho antes? el libro? Se llama El Sendero de los Besos Perdidos. Es un capítulo. Es Para que que la gente se vaya quedando con él. Sí, y en Niña de Invierno pues es el amor a los abuelos, a la familia, a los primos y luego la amistad que hay entre dos niñas. Entonces, bueno, esos tipos de amor que trabaja. Yo es que pienso que el amor es amor. A ver, quieres de distinta manera, pero no deja de ser lo mismo. Es mi opinión, ¿no? O sea, yo puedo querer a mi hijo mucho, a mi marido también. ¿Cómo los quieres? No sé, los quiero de distinta manera, pero es el mismo sentimiento, ¿no? El corazón es muy grande y caben muchas personas. Y luego también es verdad que en el libro de Gotas de Mar, que son poemas sueltos, hay algunos poemas de amor y de desamor también, de ambas, las dos caras de la moneda. Sí, porque al final el desamor también forma parte de la vida, igual que el amor, ¿no? Sí, sí. Y también digo yo que habrá que asumir que el desamor no es un trauma ni te debe traumatizar, sino que debes de asumir que son cosas que pasan y que con el tiempo eso que te duele tanto se irá suavizando. Sí, son heridas que cuando te caes y te haces una cicatriz te duele mucho, está la costura, tal, y luego pues aprendes a vivir con tu cicatriz. Entonces habrá momentos que en el libro de Azul, Verde y a veces Gris, que hay un capítulo que es verdad que hablo del amor y todo eso, pues hablo de la carencia afectiva en la relación de pareja, ¿no? Entonces hago un símil de que cuando una persona asume que, bueno, pues carezco de ese afecto de pareja, lo comparo como una persona que tiene que asumir que es coja y que ya pues va a ser coja y ya está, lo asumes y ya está. Pero esa persona cuando está coja y va a un parque y ve a un niño saltar, brincar y correr, le duele la pierna. Pues eso es un poco lo que pasa a veces con la carencia afectiva del amor en esa parcela del amor de pareja, no en otros tipos de amor, que también puede pasar. Hablas también en algún libro de maltrato entre la pareja, ¿no? Es que yo, a ver, no sé si lo entiendo o no lo quiero entender. ¿Cómo pasa? ¿Te unes a una persona que ya sabes que te va a maltratar o de repente esa persona cambia y te empieza a maltratar? Sí entiendo el enganche, ojo. Sí entiendo que tú estés enganchado a una persona porque tú personalmente es que la quieres tanto que entiendo ese enganche, pero lo que no entiendo es cómo empieza. Pues en el libro de El Sendero de los Besos Perdidos también aparece el maltrato de género. A ver, eso es para una tesis doctoral, pero lo que sí está claro que a veces se pueden ver algunos síntomas, algunos signos que a lo mejor no es del maltrato como lo concebimos, pero sí que te pueden ser indicativos de que, ojo, lo que pasa es que no lo ves porque estás en la fase esa luna de miel que se llama, y entonces, bueno, no lo das importancia y te pasa desapercibido. Y luego, pues, la convivencia pues hace que esas cosas que estaban ahí en momentos que tenemos todos de frustración o de que la vida pues no nos va bien, esa frustración la pagas con la persona con la que estás, y si es una situación de violencia ya digo machista, pues es la dominancia del hombre hacia la mujer, ¿no? En el que quiere dominar todo para sentirse él en su espacio y en su sitio. Entonces pues hay adolescentes que si tu pareja te dice déjame el móvil y tengo que verte todos tus mensajes, pues a lo mejor la niña dice que bien, cuánto me quiere, porque fíjate que quiere ver, o sea que tiene un poquillo de celillos, que eso está bien, ¿no te parece? Y luego pues muchas veces el tema educativo, entonces claro, en el momento que la persona ya no se calla o que discute, pues es cuando explosiona todo, pero es un tema que hasta yo ahora al hablarlo lo veo como que lo estoy diciendo de forma muy superficial, es un tema muy muy complejo, que además es un tema que es generacional y que cultural, sociológico, entonces resumirlo así también es complicado. Yo creo que y también hay un perfil de mujeres que han vivido el maltrato en su casa y reproducen lo mismo en la elección de sus parejas, ¿no? Y también la autoestima tan baja de decir, porque si no estás conmigo, ¿quién te va a querer? Porque eres
trajo, ¿no? Entonces esa dependencia, es decir, si me voy, pues ¿quién me va a querer si nadie me quiere? Y esa dependencia, y también económica también que pueda haber, social. ¿Tú crees que ha aumentado el maltrato de género más que disminuir? Las estadísticas dicen que sí, que ha aumentado. A ver, en la época del siglo pasado había maltrato, lo que pasa es que estaba normalizado y tapado. Si te pegan, esas cosas hay que guardarlas, lavar los trapos sucios. Era otra mentalidad donde el hombre era el macho alfa, ¿no? Sí, el que mantenía la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que si te pegaba tu marido, algo habrás hecho, los trapos sucios se lavan en casa y se oculta. Entonces, sí que existía maltrato, por supuesto, a lo mejor no tanto físico, pero sí psicológico, etcétera. Y ahora, las estadísticas que tenemos ya del siglo XXI, comparando con los delitos, las denuncias que hay y los delitos cometidos, pues sí que parece que hay un incremento, y además en gente joven. Es que eso es lo que a mí me preocupa, que es mucho la gente joven, o sea, sobre todo las mujeres, las chicas jóvenes, que se supone que deberían estar con todo lo que, a ver, no yo, todas las mujeres hemos luchado para, digamos, estar ahí, y de repente ellas se van para atrás y dices, ¿cómo puede ser? Pues escuchando las canciones que escuchan. Tú léete las letras, ¿verdad, Jesús y Javi? Las letras de las canciones que escuchan son machistas, el tema del reggaetón, bueno, es que yo la del chirrido creo que va por ahí. Sí, oye, nosotros que tenemos una sección que ponemos a veces que se llama El Chirrido, donde leemos así tipo poesía, ¿no? La letra de una canción que chirría bastante. Luego le ponen música y dices, ay, mira, qué bien se baila. No, pero se escucha la letra, ojito. Las letras son, vamos, de ponerte los pelos de punta, ¿no? Y incluso ha habido gente que ha hecho estudios, tesis doctorales, ¿no? De las letras de las canciones, incluso de profesores de instituto que han hecho un estudio y lo comentaban en clase, habéis visto qué letras, tal, y todo sí, horrible, y las niñas horrible. Venía el grupo a cantar al pueblo y van todos a verles, o sea que es así. No, y además es que es como, lo cogen ya como con naturalidad, ¿no? Ese tipo de letras. No sé. En fin, cuéntanos, porque hemos dicho que tienes ahí unos ayudantes, ¿cómo han colaborado tus hijos en tus libros? Pues bueno, mis hijos han colaborado de forma involuntaria siempre. Ya hemos visto que aquí el que tiene saturado la te ha criticado algo, ¿no? Bueno, pues a ver, yo quería hacerles partícipes a los tres de lo que escribía, ¿no? Entonces, bueno, en uno de los libros, me parece que en Cartas a Nadie, hago como 3 líneas de 3 hombrucos que vivían en una torre y tal, y hablo pues con unos que si les conoces, una amiga mía dijo, esos son tus hijos, ¿no? Sí, pero a lo mejor la gente no se da cuenta. Pero bueno, quería algo más visible, entonces se me ocurrió que una forma de demostrarles lo que les quiero y lo importantes que son para mí es poner algo suyo como portada de los libros, ¿no? Entonces yo vi el libro de Javier, el cuadro de Javier, y dije, tiene que ir en la portada de Diálogos de Silencios, ¿no? Porque es que está aquí toda la historia, aunque el título no tenga nada que ver y lo que le inspiró a él para pintarlo. Entonces luego he hecho que tengo 3 hijos, cada uno tenga su portada, y en el libro de El Sendero de los Versos Perdidos, cada capítulo tiene o dibujos o fotos de cada uno de ellos y lo pone, y es una forma de que estén presentes y de que vean lo importante que son para mí, porque están en lo que escribo. Bueno, Javier, que está aquí, nos ha estado comentando antes la portada de ese libro, que además el cuadro es precioso, pero lo que me ha alucinado más es el tamaño real del cuadro. Cuenta. Pues yo normalmente pinto sobre madera o ya el lienzo con el bastidor, etcétera, pero me apetecía pintar en un gran formato. Entonces normalmente tú cuando pides tela pues te pueden traer como 10 metros. Entonces en el estudio que tenía con mi padre, justo el espacio calculamos que daba para eso, y nada, lo pusimos como si fuese el suelo, y se pisaba y de todo, y se iba poco a poco construyendo ciertas manchas. 10 metros, total no, claro. ¿eh? Y luego además en el estudio como que lo pudimos poner en la pared al fondo, sí que un poco doblado,
y lo bueno es que te permite como ese gran formato meterte en el cuadro. Entonces fue como un reto y una experiencia así muy, muy bonita. Aquí tenemos un pintor. Háblanos un poco del último libro que has publicado, ¿no? Niña el de año invierno. pasado. No, sí, a finales del año 2024. Niña de invierno, ¿de qué va? Bueno, pues Niña de invierno es el libro que puedo decir que hay una parte del libro que es bastante autobiográfica. Cuando digo que no me gustaba ir al colegio, no me gustaba ir al colegio. Qué raro, ¿no? Qué raro. De niña. Eras una niña rara. Y entonces, pues bueno, lo manifiesto ahí y bueno, me pasó una anécdota que yo creo que lo conté en la clase de psicología, cuando le daba clase a Jesús, no sé si en vuestra clase, como yo no me acuerdo de lo que digo en cada clase, yo al ir al colegio, un día pues me sentó mal el desayuno y vomité. Entonces vino mi mamá, me llevó a casa y me sacó del colegio. Entonces, de forma inconsciente, porque yo tenía 4 años cuando pasó eso, de forma totalmente inconsciente, es una cosa que se llama en la teoría del aprendizaje un condicionamiento. Sin querer, sin provocarme el vómito, yo aprendí que si vomitaba iba a tener un premio, que era que mi madre me venía a buscar y me llevaba a casa. Entonces, pues vomitaba casi todos los días. Entonces, no sé si Jesús, eso lo comenté en la clase, cuando os daba clase, lo de... Algo me quiere sonar. Sí, cuando estudiábamos el condicionamiento operante y clásico, pues lo ponía de ejemplo, mi propio ejemplo. Entonces, llegó un momento que en el colegio dijeron, mira, no, aunque vomites te vas a quedar aquí, pero no va a venir tu madre. Entonces, a falta de refuerzo, la conducta se acabó extinguiendo. Y bueno, luego hablo de mis abuelos, que son, pues el 90% son ellos, contado todo de forma literaria, y de la casa y todo eso. Luego, pues mis hermanas las he convertido en primas, una es la andaluza, otra es la alemana, porque una es morena, otra es rubia, y bueno, salen también otros miembros de la familia, así como a grandes rasgos. Pero luego ya, en este libro, la trama empieza bastante avanzado en el texto, empiezo otra historia de amistad de la protagonista con una niña, que esa historia es totalmente inventada. Eso ya no tiene nada que ver con mi autobiografía. En tus libros tratas, bueno, ya lo hemos escuchado, muchos temas. Si tuvieras que aconsejarnos, vamos a leer solo un libro, ¿qué libro nos aconsejarías? Bueno, esto es como tener hijos no, y decir cuál es el que quieres más, ¿no? Entonces yo voy a decir un poquito de cada uno y voy a decir cuál es el que creo que más gusta. Mira, este es el primero de Cartas a Nadie. Es un libro que es una historia de amor tóxica a través de cartas y... A ver, en mis libros tiene mucha importancia el contenido, pero me preocupo más de la forma, cómo están escritos, porque es o poesía o prosa poética, aunque haya, en este de Niña de invierno hay una parte que es prosa y hay una parte que hablo de motes y de apodos que me los he inventado todos, porque si cuento los que yo sé de verdad son mucho mejores y más divertidos, pero puedo ofender a la gente, entonces no. Entonces esto es una historia de amor que hay fotos, como veis, que son fotos que he hecho yo, que el maquetista las ha transformado como en grabados, ¿vale? Diálogos de silencio es una historia de 3 personajes que no hay ningún nombre propio. Este libro tiene, a ver, yo me inventé la historia como de 2 personajes, un chico y una chica, que ahí hay una historia de amor, que antes me has preguntado, y es verdad que había una historia de amor también, muy bonita, pero son personas que han sufrido una infancia de maltrato, entonces no pueden mostrar sus sentimientos por el trauma que tienen, porque no quieren ni que les hagan daño ni hacer daño, no pueden, se controlan sus sentimientos. Y quise meter otro personaje, que es el narrador. Él iba a dar una importancia pequeñísima, pero el narrador me fue pidiendo más y más y más, y es el tercer protagonista del libro. Este libro es complicado de leer, porque trato... no me gusta nada revelar los libros, pero el narrador tiene una enfermedad mental grave. Entonces, el que sufre esa enfermedad mental grave es durísimo para él y para la familia. Y yo aquí lo cuento de una forma muy literaria. ¿Y qué pretendo con este personaje? Primero, que conmueva, que se sepa que sufre, y ese estigma que tienen los enfermos mentales, que aquí cuento un poco, que en el pueblo le llaman el coco, el tío mantecas, pues el cocón, el horror, ¿no?
que eso se hacía en los pueblos, a una persona que tenía un desequilibrio mental, pues El tonto del pueblo. sí, le machacaban. Entonces intento reivindicar esa figura, ¿no? Entonces a mí le tengo como mucho cariño, pero entiendo que a todo el mundo a lo mejor no lo entiende igual. Después, El sendero de los besos perdidos. Este libro sé que a cualquiera que se lo lea le va a gustar mucho, porque trato temas que es el tema del acoso escolar, el tema de la violencia de género y el tema de la acogida, y en el sentido de la generosidad, que muchas veces el ayudar te ayuda a ti y te hace curar muchas heridas, ¿no? Entonces, Es una de las personas que acogen a niños que están enfermos de gravedad, que saben que van a partir. Mira, se le ponen los pelos de Pues punta. Y dices, ¿cuánto amor tiene que tener esa persona para acoger a ese niño sabiendo el dolor que le va a causar sí o sí muy pronto? sí, eso es una generosidad incalculable. Sí. Vamos, es como si fueran ángeles disfrazados sí, de personas. sí. Pues Bueno, yo pues creo el que sendero de los el sendero de los besos perdidos yo perdidos. creo que es el que más, o si dices voy a empezar por uno, empezar por este. El de Gotas de Mar, este es ya el más complicado porque son poemas sueltos y entonces te tiene que gustar la poesía, aunque no son complicados, y trato temas, pues el Alzheimer, trato también el desamor, trato también, pues hay uno que se llama Los otros ángeles caídos, que son estos alumnos que fracasan en el colegio y que ellos no quieren ser fracasados y al final no pueden huir del destino que tienen, ¿no? Y también trato pues el tema, a veces puro juego literario, ¿no? Porque hay uno que se llama El delirio, pues es un juego, o otro que digo Jugamos al azul, ¿no? Y es poesía en el sentido de disfrutar. Sí. Y en el del Alzheimer pues también está un poco dedicado a familiares que padecen esa enfermedad, y también hablo de, pues un poco, hay otro poema dedicado a las residencias, pues en el punto de vista que a lo mejor nosotros también acabamos en una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto es el tema de los poemas, que si no te gusta mucho la poesía, pues a lo mejor no es el libro que más pueda atraer. Y este es el último, que está gustando bastante, y hay una reivindicación, no lo cuento porque estropeo todo el libro. No, te di el título varias veces. Sí. Y entonces pues está gustando mucho. Quizá los que más gusten sean estos dos. Di el título porque vamos a ver. Niña de invierno, que es el último, y El sendero de los besos perdidos. Quizá yo empezaría por Senderos y luego por Niña, y ya los otros. Yo tengo fans de cada uno, o sea, tengo el club de diálogos, tengo el club de Gotas, el club de tal, y bueno, el club de Niña de invierno es una de mis hermanas, que es le ha dicho, tú eres la capitana, que lideras esto, y la otra hermana en cambio es la de Cartas a Nadie, porque dice que fue el primero que me atreví a sacar la vena literaria y le impactó muchísimo. Y no sé si Javi quiere decir cuál es su favorito. Yo creo que el de Cartas a Nadie también lo valoraría porque es más ameno, o sea, como más fácil de leer para meterse en todo el mundo de los libros, porque yo una cosa que veo es que casi todos los libros, aunque cuenten cosas distintas, forman parte de un mismo, o sea, por ejemplo, el tema de los colores, de todo así muy poético, aunque luego siempre hay algo como muy brutal. Sí, ven eso común, ¿no? En los libros. Sí, yo creo que es como por ejemplo, un pintor que tú le identificas porque todo es por como... el estilo. Sí, su obra sería un poco eso. Entonces, en verdad da igual por dónde empezar, pero quizá el primero... Él escribió en el libro en la librería de la Casa del Libro, pues hay gente que ha escrito algún comentario, y en concreto Javier escribió sobre este. Luego alguno de mis hijos ha escrito sobre los otros, pero hizo una crítica muy buena. O sea, digo, joder, qué bien escribes, Javi, de verdad. Y bueno, también quiero comentar, porque Jesús conoce a María. María ha sido profesora de él y es profesora de lengua, y entonces yo no soy filóloga, entonces digo, jo María, tal, entonces ella me corrige, que hizo una labor fabulosa, altruista, y además ha escrito la contraportada de Niña de invierno, y no, en esta no, en otro, de Gotas de Mar. En Gotas de Mar y Niña de invierno, María ha escrito
la contraportada, que ha escrito unas cosas preciosas, ¿no? Y también pues yo estoy muy agradecida en estos últimos 5 libros. Bueno, los primeros también quiero dar las gracias a Elena Zendón, que fue la que también me corregía, porque yo no soy filóloga, entonces Elena participó también de forma muy altruista, igual que María, a Jorge Redondo, que es el que diseña los libros y los deja luego tan bonitos, y él ha diseñado la portada de Niña de Invierno, y Antonio Regueiro, que es el editor de los libros, que es como si fuera el ginecólogo que da luz a los libros, ¿no? Y bueno, pues en eso es un poco, hablando un poco de lo que ha dicho Javi, en mis libros hay, como dice él, pues tú ves a un pintor y dice, usa siempre este azul, este verde, este amarillo. Es verdad que en mis libros el azul, el verde están muy presentes, pero está muy presente la naturaleza y la infancia y los desequilibrios emocionales que a veces conducen a problemas de salud mental graves, ¿no? Entonces esas cosas están, o sea, está lo bello y lo más crudo de la realidad. Entonces es una simbiosis entre las dos cosas. Pues Fabiola, estamos encantados de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos animaremos a leer algún libro, aunque yo seguramente no sea el poético. No me niego a nada, la verdad es que soy de las que lo leen todo, hasta los prospectos de los medicamentos. Uy, eso ya tiene un medio. Que no debería, pero bueno, muchísimas gracias y te esperamos en cuanto escribas otro, porque imagino que tendrás alguno por ahí en la cabeza. Pues mira, es verdad que estoy con uno, pero es de poemas sueltos y está bastante avanzado, pero le falta mucho porque luego hay que pulir, luego hay que quitar, cambiar, añadir. ¿Y qué pasa? Que requiere mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina, y yo ahora mismo no la tengo por muchas circunstancias, y entonces, bueno, me está costando. Digo, joder, con todo lo que he avanzado, que ahora se ha quedado todo paralizado, pero va a ser tipo gotas de mar, o sea, poemas sueltos. Tengo otras ideas por ahí, pero... Bueno, cada hijo cuesta un poquito más. Claro. Pues muchas gracias, Fabiola. A vosotros. Javier, que sigas pintando de esa manera tan maravillosa, y a lo mejor algún día podré venir por aquí a contárnoslo. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa a Jesús, que bueno, que cuando me encontró por Instagram me hizo una ilusión enorme, que cuando he comentado a algunos profesores y profesoras que iba a verle, todos se acuerdan de él, porque era un muy buen chico, hace unas presentaciones extraordinarias, muy creativo y excelente persona. Voy a terminar sonrojándome, y eso que no se ve. Oye, no todos los días se reciben estos Sí, halagos, eso está claro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu sonrisa está, déjala llegar. Tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.